bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Hola, Tony. Gracias por invitarme, de verdad. Oye, bueno, te hice esta presentación y yo creo que es muy conveniente la presencia tuya acá, ¿no? Por tus estudios, por tu conocimiento sobre precisamente este tema de la religión dentro de Cuba. Y como joven también, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención, acabo de decirlo ahora, es, yo creo que no había visto ese movimiento cristiano, que pongan a Dios delante, ¿no? Jóvenes, como estos jóvenes del Cuartico, precisamente. Tú acabas de hacer un artículo también, creo que lo acabas de presentar en el Nuevo Conservador, muy interesante. Háblame un poco de cómo tú ves todo este fenómeno y cuán efectivo puede ser para la libertad de Cuba. Bueno, Tony, mira, es muy interesante, como dices, el fenómeno, porque se combinan dos cosas que no había en Cuba hasta, no sé, en los últimos 20 años quizás, que es las redes sociales, el influjo de las redes sociales, y luego también un crecimiento acelerado de la iglesia evangélica que se va a dar desde los años 90. La gente perdió toda la esperanza cuando se cayó el ídolo ese del comunismo en Europa del Este y Cuba quedó completamente aislada. La gente envenenada con esa ideología asesina que es el socialismo y que le habían entregado su vida, se dieron cuenta de que eso no iba a ningún buen lugar y volvieron muchos a las iglesias en Cuba, que sabes, han sido muy perseguidas, habían sido y han sido todavía, son muy perseguidas en Cuba. Entonces, estos jóvenes, lo interesante es que combinan un mensaje político, pero también que no deja de lado el mensaje de la fe. Por ejemplo, en los muchachos del Cuartico, que ahora están presos los dos, Camil y Ernesto. Ernesto es un muchacho que creció en un hogar cristiano desde joven. Yo conversé con él y tuve la oportunidad de hablar con él. Me pareció una gente muy sincera, tiene una familia bellísima, pero él siempre pone, como bien dices tú, una pizarra que dice Jesús es la luz. Jesús es el Señor. El Señor es Cristo y no el PCC. Y fíjate los contrastes que hacen. Hay otro muchacho muy joven también, Iván Daniel Calas, David Espinosa, son bautistas los dos. Eran videastas, eran gente que le gustaba la fotografía, encontraron un espacio en las redes y desde ahí se están expresando muy fuertemente. Todos tienen una cantidad de seguidores asombrosa. Y también para completar este cuadro están Ana Benzi y Jordi Butler, que es de la Liga Evangélica de Cuba, y Ana Benzi es una muchacha que creció pentecostal, y es muy interesante cómo han confluido sus voces ahora y están demostrando un cambio cultural muy, muy importante. Ya no votan más por el centralismo, ya no quieren más izquierdita, rosadita, no, lo que quieren es libre mercado, lo que quieren es reconocer esa herencia cristiana que tiene Cuba como nación, sí, y quieren mirar al futuro, un futuro de patria, también de Dios y de vida y de familia. Y es muy interesante que este sea el mensaje más escuchado, más seguido, más difundido ahora en redes sociales entre las voces anticastristas que hay en la isla. Tienen que tenerle mucho miedo. Yo me pongo a pensar siempre y tengo esta manía mía media loca de relacionar siempre cosas históricas con lo que está aconteciendo. Y el tema del cristianismo, ellos le tienen mucho respeto y mucho miedo, porque recordemos que, y tú nos puedes dar un poco de cátedra al respecto, ¿no? Por ser evangelista, precisamente, de que los primeros mártires, incluso la palabra esa de mártir, ¿no? Que creo que viene del griego testigos, ¿no? Que las personas que empiezan a martirizar eran precisamente esos cristianos. Aparte, tienen mucha relación, eran gente que por su idea estaban dispuestos a morir de una forma, a lo que sea. Yo creo que San Pablo, que es el que le decapitan, ¿no? San Pablo lo decapitan, pero sin miedo ninguno. Y San Pedro pide incluso que lo crucifiquen con la cabeza para abajo para no convertirse en un símbolo como Jesús. Pero incluso veo aquí, yo no sé si empatas un poco la relación, porque como nosotros nos estamos enfrentando a fenómenos de traiciones, de intrigas, de ideologías también, o de pensamientos morales y éticos, también recuerdo la figura de Saulo, en este caso San Pablo, ¿no? Que me parece que al principio, tú dime, era el que perseguía a los cristianos. ¿Ok? Y aquí vemos, o sea, un poco el paralelo de lo que está ocurriendo en Cuba con respecto a estos perseguidores, ¿ok? Que no acaban de despertar de qué es lo que están haciendo. O sea, que ellos están defendiendo a su propio verdugo. Son gente que llegan a sus casas y tienen la misma situación o peor de la persona que ellos están persiguiendo, que están defendiendo su idea. Es un absurdo total, ¿no? Porque son muchos perseguidores, agentes, los vemos ahí, que son
tipos que tienen los zapatos rotos, humildes, o sea, con unos conceptos éticos y morales que te asquean, ¿no? Verlos nada más. Cómo reprimen a gente que están defendiendo sus propios derechos, ¿no? Pero háblame tú y dime si existe esa relación y si ese miedo, precisamente por ese carácter que tiene precisamente el cristiano como tal, no le tienen, asumo yo, que tenga mucho miedo la dictadura, a esos ideales y esos conceptos tan bien establecidos en jóvenes sobre todo, ¿no? Bueno, mira, la dictadura le tiene mucho miedo a lo que puede hacer ese gigante dormido, le digo yo, que es la Iglesia Evangélica en Cuba, porque ya le dio una prueba de eso entre 2018 y 2022. Entre 2018 y 2022 hubo una serie de cambios legales, le llamaba la jerarquía castrista, que comprendieron desde la Constitución de 2018, que empezó a rodar en 2018, hasta el Código de Familias en 2022, y todavía ha habido otros. Pero yo diría que esos fueron, digamos, los más conocidos, los más visibilizados por la prensa, incluso estatal y no estatal, en la isla. Y en ese periodo, el grupo de mayor significación en contra de esas políticas castristas fueron los evangélicos, sin duda. O sea, mis hermanos católicos también participaron muchos y hubo gente muy valiente que no tiene fe, gente de otra fe como Donaida Paseiro y Loreto Hernández, que están presos hoy mismo, son de los Yorubas libres. O sea, hubo gente de todo signo político que se lanzó en contra de la Constitución y en contra de el Código de Familia también, castrista. Pero sin lugar a dudas los evangélicos llevaron la batuta y lo llevaron a nivel institucional. Recuerda que la iglesia no es solo la institución, es también, dice, es bíblico, donde haya dos en mi nombre, pues ahí estaré yo. Donde hay una comunidad de fe, donde hay una comunidad de creyentes, ahí está Jesús también, es la iglesia también. Claro. Y es muy interesante porque desde 2018 y 2022, las iglesias como institución en Cuba hicieron manifestaciones en las calles. Hicieron, bueno, tuitazos, en aquel momento era Twitter, ¿no? Ahora es X. Hicieron recogidas de firmas, las dos más grandes recogidas de firmas en la historia de Cuba. Y luego en tercer lugar está la histórica de Payá, ¿verdad? Fueron justamente 180.000 firmas, casi 180.000 firmas contra la Constitución, contra 15 artículos de la Constitución que iban. La propaganda en el momento decía que era solo contra el matrimonio llamado igualitario, pero no es así. También había por la libertad religiosa, que es para todo el mundo, incluso para el que no cree, por la libertad económica también y por la libertad de asociación. Y también sí, con problemas de aprehensión de lo moral, ¿verdad? Como el caso de la defensa del matrimonio y la familia, esas instituciones que son preestatales y que el régimen le teme tanto y ha tratado de destruir por tantos años. Pero en 2018... y en 2022, además de esas dos recogidas de firmas, la de 180.000 contra la Constitución y 140.000 en contra de la violación al derecho de los padres a elegir la educación que será dada a sus hijos, que eso ocurrió durante el Código de Familia. Además de eso, estas iglesias, algunas, por ejemplo, la Liga Evangélica, sacó un comunicado defendiendo, fue el único comunicado dentro de Cuba, de una organización dentro de Cuba, defendiendo a dos presos de conciencia, a dos presos políticos, que era el matrimonio de los Rigal. Los Rigal también, recordarás, en Guantánamo, fue esa familia que lideró a varios en su comunidad para sacar a sus hijos de las escuelas y que por eso estuvieron presos. Los metieron presos a esa familia. Eso también es un acto de resistencia cívica en medio de la tiranía totalitaria que enfrenta, que vive Cuba desde hace más de 60 años. Es decir, hubo todo un periodo riquísimo donde además, por ejemplo, los muchachos que estaban, otro movimiento muy sonado en el momento, fue el de los animalistas, le decían, pues uno de los jóvenes, por supuesto con lentes cristianos, que llevó adelante ese movimiento, fue una de las voces, no la única, pero una de las voces es Javier Larrea, era un evangélico también. O sea, vemos en todos los campos, entre 2018 y 2022, un liderazgo claro desde la comunidad de fe, que incluye a la institución, pero también incluye a los cristianos como comunidad, como individuos también en Cuba actuando. Por eso el régimen le tiene miedo, porque el régimen recuerda, ¿sabes? El diablo sabe más por viejo que por diablo, dicen y sabemos que el régimen socialista es un régimen satánico. De manera que ellos recuerdan, saben bien los rostros, el impacto que tuvieron en las comunidades, porque ahí donde no llega el régimen, ahí hay una iglesita,
allá en lo último de una loma, y están y la gente valora mucho al pastor porque el pastor vive lo mismo que ellos, el pastor habla con la verdad en la boca, y aunque la censura es muy fuerte y hay una persecución muy fuerte, hay iglesias demolidas contra el movimiento apostólico, hay iglesias que no dejan registrarse en el registro de asociaciones, como sabes, que persiguen a pastores, etcétera. Vemos que hay un movimiento, hay un resurgir ahora, después de 2022, especialmente desde finales de 2025 y ahora en lo que va de 2026, en la cultura, en el cambio cultural, en la batalla cultural, a jóvenes evangélicos tomando de nuevo ese batón, volviendo de frente a llevar la palabra de Cristo y también la palabra de la libertad. Qué interesante, me maravillo un poco escuchándote y pensando al mismo tiempo que esto, no, fíjate que yo no lo había ponderado, ¿no?, mucho con respecto, aquí se habla mucho de que uno de los conflictos que vamos a tener nosotros una vez que Cuba sea libre va a ser el tema de repararnos, no económicamente, que eso va a pasar, yo apuesto, estoy muy optimista que eso pasa en una semana. Una semana, se acaba el hambre en Cuba y empieza la reconstrucción de Cuba. Es un problema material que van a haber muchas personas que van a ir a invertir plata ahí, mucha plata, y esas cosas se van a arreglar muy rápido. Pero el tema moral, el tema ético va a ser siempre se ha dicho como que va a ser el tema ahí tabú, ¿no? El tema duro para arreglar eso, para decirle a los jóvenes que a los jóvenes y a todo el mundo, ¿no?, de que el modus de robar no es una forma de vida, que el modus de echar para adelante a una persona, de estar preocupado por tu vecino constantemente, la chivatería, no es una forma de vida ética, que no está bien. ¿Ok? Y que, fíjate, y yo siempre me he preguntado cómo arreglar ese problema. Y yo creo que tú me has dado la respuesta más fácil del mundo, pues acercándose a Dios. O sea, si este movimiento se extiende en Cuba y comienzan a haber lugares como iglesias que empiecen a dar clases de ética y de moral en Cuba, a mí me parece que puede ser muy saludable para una Cuba futura, un futuro muy próximo en Cuba. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como bien tú dices, mira, la Iglesia Católica también está teniendo un rol muy importante con el tema de las ayudas humanitarias. Está muy bien estructurada y también tiene una representación que no tienen los evangélicos, que es un Estado. O sea, porque Vaticano sí es un lugar espiritual, de peregrinación y tal, pero tiene una condición de Estado también, y eso le da una fuerza de negociación a veces también por la cantidad de miembros que tiene a lo largo del mundo. Pero en Cuba yo creo que los evangélicos también pueden hacer mucho. Mira, en los seminarios hay bibliotecas donde no está el capital. Y si está el capital, no se le venera como en el resto de las bibliotecas estatales. No se le pone en un lugar está como un libro más que, bueno, tú puedes revisarlo y tal, en fin. Pero lo que hay es literatura alternativa. Ahí es donde vas a encontrar ¿te acuerdas del movimiento ese de bibliotecas independientes? Sí, que fue importante, estuvo por toda Cuba. Bueno, otro movimiento de bibliotecas independientes y que sigue hasta hoy es las bibliotecas de seminarios. Ahí van todos los amigos míos a informarse antes de la época, antes de que penetrara Internet a Cuba, a informarse de las ideas del mundo, ideas alternativas, sobre conservadurismo, sobre liberalismo clásico. Iban a hablar sobre todas las cosas que el socialismo no quiere y que ahora, bueno, las redes facilitan mucho, ¿no?, ese flujo de información. Así que sí, definitivamente la ética que se predica en las iglesias es completamente antagónica, Tony, tú lo sabes, a la del socialismo. Total. Fíjate nada más en los 2 decálogos que tiene cada uno de esos grupos. El decálogo más importante para los cristianos es los 10 mandamientos, que dice no robarás. Cuando tú buscas el decálogo más importante para los comunistas, ¿cuál es? El manifiesto comunista. Dice nacionalizarás. Bueno, ya ahí tienes un problema de base. Uno te está mandando una cosa, el otro te está diciendo que no. Y la Biblia dice más importante obedecer a Dios que a los hombres. Por eso también el régimen le teme, porque hay una convicción profunda de esos jóvenes que están ahora manifestándose. Repito sus nombres porque me parece que ellos son los que tienen que estar en todos los lugares porque hay que protegerlos. Iván Daniel, Jordi Badle, Ana Benzi, el muchacho del Cuartico y su amigo también, Camil, que hasta donde yo sé no es cristiano, pero es tan valiente como él. Son gente igual a seguir. Ernesto Medina, Ernesto Ricardo Medina, este muchacho. Ernesto, bueno, hay tantos más. Desgraciadamente yo solo pude hacer ese artículo que ustedes están compartiendo con 5, porque si no, es como que no tiene fin. Pero hay tantas voces también, y no solo del mundo evangélico, hay que ser justo también, de los católicos, gente que no cree, gente que tiene otra religión. Sin embargo, ellos están llamando la atención por la capacidad que tienen ahora
de llamar una audiencia amplia a una audiencia grande. Tú mencionabas una cosa, solo para cerrar mi intervención ahora en esta pregunta que me hiciste. Tú mencionabas el concepto de daño antropológico, que es de Dagoberto Valdés, un católico que era metodista antes. Es una historia muy bonita, él tiene una relación muy bonita con los protestantes. Pero a mí me gusta mucho el concepto de una poeta metodista, amiga mía, que se llama Claudette Betancourt, jovencita, vive en Cuba. Ella habla de daño espiritual y antropológico. Y eso, efectivamente, los edificios tú los puedes levantar en 3 meses. Aquí lo vemos en los Estados Unidos, tú vas a cualquier esquina y después de 6 meses dices, wow, aquí hay un edificio nuevo, impresionante. Pero es el levantar las almas y los espíritus de un pueblo, cuesta tiempo, toma tiempo, porque es mucho más fácil echar abajo, rechazar tu tradición, como dice el socialismo, olvídate del cristianismo, olvídate de Dios, olvídate de la fe. Y algo importante para esa nueva Cuba tiene que ser restituir a Cuba en la órbita de Occidente, de la que nunca debimos haber salido, porque estamos conectados con España, estamos conectados con Europa, estamos conectados con esa idea, con esas ideas de avanzada que vinieron de allá también. También vinieron muchas malas, como el socialismo, que es una idea foránea, y la ideología de género, que también es una ideología foránea, pero con esas buenas, con esas saludables para el futuro de Cuba debemos conectarnos. Y yo creo que las iglesias en sentido general van a tener un rol muy, muy importante desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista espiritual, para reconstruir de esa manera la nación cubana. Genial. Yo, a ver, tú hablas y yo estoy pensando en lo que tú estás hablando y coincido contigo una cosa muy interesante. Fíjate, punto número 1, nosotros decimos ahora acá, nos hemos enterado, ¿no?, a través de la historia, de que Cuba no está controlada por un presidente, ¿no?, con lo que pudiera llamarse en otro estamento, ¿no?, en otro país, en otro planeta, en otra geografía. Cuba, quien la domina, es un think tank, vamos a ponerlo aquí, un grupo de gente que está pensando ahí maquiavélicamente, que es lo que le llaman la seguridad del Estado en Cuba, ¿no? Estos personajes saben, entienden, llevan años acumulando información de todo el mundo dentro de Cuba y analizando también a la sociedad. Precisamente lo que yo planteaba anteriormente, antes de conversar contigo, de que Cuba es casi prácticamente un experimento, ¿no? Nos tienen sufriendo y ellos deben estar haciendo estudios de hasta dónde la población en Cuba es capaz de aguantar. O sea, los tengo mira, un caso que le acabo de mencionar, de una señora integrada incluso a la revolución, que ha tenido que enterrar a su esposo ya de edad en una caja de un refrigerador, porque no, imagínate tú, una despedida así, que tu esposo de toda la vida, ¿no? Es una cosa tremenda. Ya, pero ¿qué más bajo tú puedes caer? Pero yo digo, ellos deben estar tomando nota diciendo, ¿pero y aguantan todavía? Sí, parece que sí, parece que no hay protestas. O sea, yo veo que se quejan un poquito, pero no mucho, ¿no? Y esos estudios tienen que estar hechos. Yo digo que estos jóvenes lo acaban de detener, lo van a condenar, estoy casi seguro, van a probar, y al mismo tiempo no por la idea ni de Díaz-Canel ni de Marrero Cruz, por la idea de ese think tank que fue el que dio la orden. ¿Y por qué, Joe? Porque me da la sensación de que, como son gente que piensan, mira, uno de los libros que más a mí me apasiona en mi vida, yo lo tengo como uno de mis libros de cabecera, es que lo descubrí una vez que llegué aquí a los Estados Unidos, de un sociólogo de principios del siglo XX, que se llamaba Max Weber. Max Weber, un alemán, obviamente, tiene un libro que se llama La ética calvinista y el espíritu del capitalismo. Voladísimo el libro, porque tú lo debes conocer. Hace un análisis de cómo la sociedad de los Estados Unidos se creó con esos calvinistas, esos que eran evangelistas también, son cristianos, ¿ok? Vienen acá. ¿Cuál era la diferencia que ellos ven? Fíjate, y no vuelvo, respetando también el tremendo trabajo que ha hecho la Iglesia Católica, que lo sigue haciendo en Cuba. No es una cuestión de analizar, no de criticar, ni decir quién es mejor y quién es peor, pero sí analizando la filosofía y la estructura de esos calvinistas, ¿ok? La diferencia que él plantea es muy, muy, muy interesante y por eso el régimen le molesta mucho, ¿ok? Ellos dicen que, por ejemplo, la diferencia entre el calvinismo, para que lo entendamos, y otras iglesias, es que uno de los aspectos que ponen es que lo llaman así, dice, el sacerdocio no es sacramental. ¿Qué quiere decir?
que para tú vas a la iglesia católica o otra iglesia y tú te arrepientes ante un cura. Ese cura habla con Dios y entonces te dice, sí, mira, el perdón está, pero para tú llegar a Dios tienes que pasar a través de mí. ¿Qué pasa con los calvinistas? Que como no es sacramental, ellos tienen, como yo siempre digo, el teléfono de Dios lo tienen ellos, ¿no? Entonces conversan ellos, es una relación mía y con Dios. Yo no necesito a otra persona. ¿Ok? Yo voy a la iglesia, tengo al pastor, pero mi conversación es con Dios directamente. Y él plantea, Max Weber, en este libro, que dice, ¿qué crea eso? Eso crea primero una autoestima tremendo sobre ti. Porque dice, bueno, espérate, yo tengo el número de Dios, yo converso con Dios, es mi amigo, ¿no? Tenemos una relación personal él y yo. Y lo segundo, o entre otras cosas, ¿no?, que él plantea, el tema de, por ejemplo, de la conducta. Como tú el día entero estás con esa relación con Dios, te crea algo de que, por ejemplo, la parte de la corrupción, ¿ok? Si tú vas a robar, tú no dices, robo hoy y el domingo me arrepiento. No, porque el tipo te está mirando ahora mismo. Entonces, cuidadito, ¿ok? Entonces, él es esa mentalidad de, por ejemplo, la parte de la prosperidad. Fueron esos calvinistas los que aquí, en los Estados Unidos, esa ideología, vamos a llamarla así, esa creencia como tal, del trabajo, fueron los que inventaron, por ejemplo, lo que le llaman aquí el overtime, el workaholic, el tipo que trabaja y trabaja y trabaja, porque también, mientras más próspero tú eras, también, pues, más bendecido tú estabas con Dios. Son cosas que te ayudan a ti desde el punto de vista para armar una sociedad al estilo que fue la diferencia que hay muchos estudios, muchos trabajos muy interesantes al respecto de por qué las revoluciones del mundo todas fracasaron, la Revolución Francesa, la Revolución de Octubre, menos la Revolución norteamericana. Y es que estuvo conformada por esos padres fundadores que todos eran precisamente calvinistas en este caso, ¿no? Eran evangélicos en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante. Fíjate que no, hasta hoy yo me había puesto a meditar sobre estos jóvenes que me estoy dando cuenta ahora que efectivamente cada vez que empiezan un video de ellos, que es muy raro verlo en Cuba, porque está el fenómeno del reggaetonero, está el fenómeno del influencer, estos muchachos han venido con un discurso completamente diferente, inteligente, porque además los videos son maravillosos, te dan una clase, un taller prácticamente de lo que es el socialismo, de lo que es la sociedad en Cuba, y al mismo tiempo ponen primero que todo a Dios en la pizarra, como tú acabas de decir. Así que lo que está pasando ahora mismo, a mí me parece maravilloso en todos los sentidos, ¿ok? De verdad que sí. Bueno, mira, en la historia global tenemos varios ejemplos de éxitos. Acá en las Américas tenemos a los Estados Unidos, es una sociedad bastante exitosa, perfectible como todas, pero es la sociedad donde todo el mundo trata de llegar para emigrar. Nadie trata de emigrar a Luanda, ¿verdad? Al Magreb, nadie trata de hacerlo. Correcto. En Europa estaba pensando, tenemos a Suiza con su sistema de cantones, un sistema de federación maravilloso también. Es un país también perfectible, pero es también una especie de beacon, le dirían aquí los norteamericanos, como un faro, ¿verdad? Donde hay muchas libertades civiles y donde hay una prosperidad grandísima. Y en Asia tenemos a Corea del Sur, que las iglesias evangélicas tuvieron un papel importante en la última dictadura que hubo allí para hacer esa transición, ese salirse de la dictadura. Dicen que muchos activistas iban a refugiarse a las iglesias y los pastores los protegían para hacer sus acciones, sus actividades allí. Es decir, donde quiera que ese espíritu del que habla Max Weber ha llegado, ese espíritu protestante, vamos a sacarlo del calvinismo, ¿no? Más protestante en sentido general, sí. Efectivamente hay una ética de trabajo que genera una productividad tremenda, que genera familias grandes y unidas, que genera una figura del hombre que es el sacerdocio individual en la casa, o sea, el hombre es considerado el sacerdote del hogar. En mi casa practicamos eso, es decir, no es porque yo le hago la confesión a todo el mundo, sino porque yo tengo un liderazgo delante de Dios para mi hogar, para bendecir a mi hogar y tengo una responsabilidad de ello. Entonces, todo lo que deriva de esa ética, yo creo que puede hacerle mucho bien a Cuba y a cualquier otro lugar, en sentido general. Yo creo también que ya te digo, igual tú lo has repetido, yo creo que hay muchos católicos de los que debemos aprender. El padre Alberto es uno de ellos, el padre Castor Álvarez de Besa, o sea, gente muy valiente y que apreciamos mucho y que creo que también
deben tener un lugar en la Cuba futura, gente como ellos me refiero, o sea, claro. Todos los cubanos, sean de la religión que sean, pero sin lugar a dudas, estar cerca de Dios, un país que está cerca de Dios, un pueblo que está cerca de Dios, definitivamente le va bastante bien. Y ya te mencioné 3 ejemplos en distintos lugares del mundo donde les ha ido bastante bien económicamente y respecto a las libertades individuales. Me llama la atención aquí en Latinoamérica, que lo menciona constantemente en todos sus discursos, que es Nayib Bukele. También es una buena, sí, es una buena adición, Mira, lo que pasa es que la cultura es el líquido amniótico de los pueblos. Entonces, si hay una cultura que está más cerca de Dios, ahí tú vas a nadar, te vas a nutrir de eso, va a estar rodeando tu piel. Si tú te alejas de Dios, bueno, lo que viene, porque no hay nada como un vacío, o sea, hay una idea que yo, o sea, quiero mucho a mis amigos libertarios, pero a veces no coincido con ellos en determinadas cosas, y es la idea del laissez-faire, ¿no? Todo es igual, todas las culturas son iguales, todo vale lo mismo. Mira, no, o sea, realmente la práctica, la historia ha demostrado que no, y bueno, yo creo que estar más cerca de Dios, repito, le hace bien a los pueblos y a las naciones. Claro, no, definitivamente. Bueno, yo aquí lo que nos hemos equivocado mucho, pienso yo, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía o de las tendencias que pueden existir, como por ejemplo el libertarismo, ¿no? En este caso. Y yo creo que el peligro que siempre existe, que existió con el comunismo. Yo decía, bueno, Carlos Marx tenía la potestad de decir y escribir como filósofo, ¿no? De plantear lo que él le diera la gana. Aquí el problema fue cuando Carlos Marx dijo que ahora había que implementar eso y a través de una revolución y a la fuerza. Digo, pero aquí, vamos a estar acá. Porque han existido libertarios, incluso aquí lo hablamos a cada rato con el Pulpo, un caso como Javier Milei, que era un tipo bastante radical, incluso él dice que no era ni libertario, él era anarcocapitalista, que es un extremo, entonces un libertario que no cree ni siquiera en un gobierno, pero a la vez que al momento, sí, tú puedes, esa creencia tú la puedes tener, tú puedes pensar lo que te da la gana. El lío es cuando tú vas al hecho fáctico, tú dices, bueno, espérate, yo ahora tengo la responsabilidad de dirigir un país y yo no puedo caer en esto. O sea, es un extremismo que puede ser muy peligroso y que además no funciona así. Vamos a experimentar y ver cómo funcionan las cosas. Entonces, ese laissez-faire que tú mismo mencionas como tal, tú puedes decir, bueno, qué cosa más maravillosa, ¿no? Que además tengo entendido que el origen de esa frase viene precisamente de los reyes. Creo que Luis XIV, que manda a una de las crisis que tuvo, le dice al ministro que él tenía de finanzas, le dice, vete al pueblo y pregúntale al pueblo qué es lo que ellos necesitan para que eso es muy interesante, lo que hace Cuba, lo que hace falta en Cuba también. Vete al pueblo y pregúntale al pueblo qué es lo que ellos necesitan para ver si no se me reviran, ¿no? Y los podemos ayudar. Y cuando el tipo va al pueblo y les pregunta qué es lo que ustedes quieren, es los tipos que ya eran los burgueses llamados, ¿no? Que vivían en los burgos, en esa ciudad, le dicen, le decía, déjenos hacer lo que querramos, o sea, danos libertad para que tú veas los fenómenos que se producen ahí. Y es lo que ha funcionado en Cuba cuando ellos han abierto un poquito. Yo siempre pongo el ejemplo que en el periodo especial había una crisis radical en Cuba. Todos los restaurantes cerraron, te decían, no, porque no hay comida, porque el campo socialista se cayó, porque estaban acostumbrados, Cuba ha sido el país más subvencionado del mundo. Siempre está buscando a alguien para estafarlo, ¿no? Para que lo sigan manteniendo. Entonces, ¿qué pasa? No hay comida en los restaurantes porque la Unión Soviética se acabó. ¿Qué fue lo que hizo el maléfico mayor, no? Hizo dos cosas. Primero, abrió la puerta para que saliera todo el mundo en el éxodo del 94 y ahí desahogar un poco la cosa. Y la otra, hizo ciertas aperturas. Empezaron las famosas paladares. Y cuando él da libertad para que la gente abra un restaurante en el patio de su casa, bueno, no me preguntes cómo, pero apareció la comida. Entonces tú dices, ¿y esto cómo fue? Ya habrá que remontarse entonces a un Adam Smith y te hablará de la mano invisible del comercio. Que te diga, bueno, es que él se inventa. La necesidad es la madre de la invención y la invención produce una cantidad de cosas maravillosas, ¿no? Entonces, pero comparto contigo, ¿no? Estas cosas de que hay que ser medido en todo. Yo creo que es una virtud también religiosa, ¿no? Cristiana quizás, el tener cierta medida a la hora de aplicar cualquier pensamiento que tú tengas, pero yo creo que es un punto de partida muy interesante lo que estamos viendo ahora mismo, Joe. De verdad que sí. Sí, sin lugar a dudas. Mira, y ya te digo, en esa gran alianza contra el enemigo mayor, que es definitivamente el socialismo,
Los libertarios también entran. Yo te digo, mis amigos libertarios, y no te lo digo por decirte, tengo un muy buen amigo libertario en Miami y otro en La Habana, y los aprecio mucho y nos peleamos mucho, pero también nos entendemos mucho porque coincidimos mucho. Y en esa gran alianza que Agustín Laje ha dado en llamar la nueva derecha, son los conservadores, los libertarios, toda la gente, los soberanistas, los patriotas, pues toda esa gente le puede hacer mucho bien a Cuba. Creo yo, le va a hacer mucho bien a Cuba y vamos a necesitarlos a todos, por supuesto, para construir una nueva Cuba. A mí lo que más me interesa de este momento, y por eso escribía el artículo también, es que estos jóvenes que tú has puesto ahí en pantalla, que están en el artículo que escribí para Árbol Invertido, todos ellos representan eso que fue censurado por la izquierda en el poder y escupido por la izquierda que no estaba en el poder y que les llamaba fundamentalistas hace unos años. Esos jóvenes representan todas aquellas personas que sobrevivieron en sus iglesias porque las cerraban, porque los perseguían, a sus abuelos, a sus bisabuelos. Todos esos jóvenes representan a toda esa gente que estaba luchando contra la ideología de género y le llamaban que eran fanáticos, que eran hiperreligiosos, y todos esos jóvenes le están dando una bofetada a todos aquellos que decían, bueno, la iglesia solamente va a hablar porque es la ideología de género, cosa que era falsa porque hablaba de más de otras cosas. Ya te comentaba en el caso de la Constitución, hablaron sobre libertad económica, hablaron sobre libertad religiosa, hablaron sobre libertad de asociación, de reunión, hablaron incluso de arrebatarle el monopolio de la educación al régimen, o sea, lo retaron grandemente. Buenísimo. Al régimen, muy frontalmente. Y yo te digo, estos jóvenes sintetizan, en definitiva, que bueno, con aquello que es vil y menospreciado para los hombres, Dios está haciendo grandes cosas, ¿no? Para la Cuba nueva. Definitivamente. Óyeme, yo quería pasar también a no dejar de hablar en estos momentos también de tu obra, primero como documentalista también, pero además tienes un libro que nuestro productor Luis Leonel León me dio la autorización, me dijo, esto tiene exclusiva porque no ha salido todavía, pero Hoz y Cruz, ¿ya este libro se lanzó o todavía? Cuéntame un poco de qué va y cuál es el plan que tienes con él. Bueno, el libro está en proceso editorial ahora entre una editorial independiente dentro de Cuba y una editorial independiente en Miami. O sea, para mí tiene una cuestión simbólica muy especial que aprecio mucho porque son también, volvamos a Dagoberto Valdés, esos dos pulmones de Cuba, ¿no? El exilio y los que están dentro, uniéndose, bueno, para poner a circular este libro, que el subtítulo es bastante explicativo. Se trata de recorrer la comunidad evangélica, la resistencia no violenta dentro del último régimen totalitario de Occidente, que es el cubano, y recorre desde los años 2000 al 2025 y empieza con figuras como Oscar Elías Bisset, como Jorge Olivera, presos de la Primavera Negra, a fundadoras de las Damas de Blanco, donde hay muchas católicas y muchas otras señoras muy valiosas dentro de Cuba, pero que también hay evangélicas allí, Elsa Morejón, Nancy Alfaya, Sara Marta Fonseca, tantos nombres que a veces se nos olvida. Yo creo que es el primer estudio que sistematiza de esta manera la acción no violenta, la resistencia no violenta desde la iglesia evangélica cubana. Claro. Creo que es la primera vez que ocurre y bueno, es un libro que intenté de que no se me quedara nada fuera, pero sabemos que nada es perfecto, así que probablemente tendré que reeditarlo 20 veces porque además todos los días sobre el terreno van ocurriendo nuevas cosas, ¿no? Como esta feliz unión entre jóvenes evangélicos cubanos para alzar la voz por los presos políticos, por la situación del país y dando esperanza para una nueva Cuba. Claro. Yo hemos estado pendientes hoy también durante el día sobre la situación de estos jóvenes. Yo creo que cambia a cada minuto, por eso ya llevamos aquí casi una hora de programa, un poquito más de una hora. Y entonces, ¿has sabido algo tú de estos dos jóvenes oquineros, Ernesto Medina y Camil Zayas,
Pérez. Tengo entendido que la que planteó el habeas corpus precisamente no la dejaron llegar ni siquiera. Las acusaciones era que había muchos agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, que ya es muy obvio, ¿no? Siempre la presencia de ellos, todo el mundo ya sabe quiénes son. Pero al mismo tiempo yo estaba pensando que ellos tenían que tener mucho cuidado, porque como son jóvenes, poder de convocatoria también puede ser muy efectivo, que se les pueda complicar la cosa y armársele otro 11 de julio, ¿no? Sí, lo último que supe a través de seguidores que son cristianos también, de uno de los youtubers, de los influencers que habías puesto ahí en la imagen, es que y ellos fueron a la manifestación esta donde se estaba dando la audiencia del habeas corpus contra estos de estos muchachos del Cuartico. Es que había mucha gente. La gente estaba hablando con de manera muy directa, vamos a decir así. O sea, sabían que estaban allí para apoyar a esos jóvenes, porque apoyan lo que hacen, porque apoyan sus ideas, no solo porque apoyan esa idea abstracta de, bueno, yo defenderé hasta el último momento lo que tú digas, aunque no esté de acuerdo con ellos. No, sino porque apoyan el mensaje de estos jóvenes, que es un mensaje frontal, un mensaje muy claro, no es un mensaje que deja dudas. Y que es contrario totalmente al socialismo. De manera que yo te digo, hay ánimos caldeados allí en la ciudad de Holguín, que es de donde son ellos y donde hacían sus videos. Esperemos que pronto salgan libres. Sé que en La Habana hay un par de iglesias que han empezado cadenas de oración por estos jóvenes. O sea, la gente está muy atenta. Como ves, la prensa internacional ha tenido que dar cuentas de esto también. No es un caso sencillo en un momento que no es sencillo para el régimen, en un momento donde hay aviones espía de los Estados Unidos bordeando la isla, donde hay efectivamente un bloqueo petrolero. Ellos que hablaban tanto del bloqueo, bueno, al final se lo dieron porque lo que tenía era un embargo. Ahora para el petróleo hay un bloqueo de verdad. Ustedes no hablaban siempre del bloqueo, pues ahora lo tienen. Ahora sí, exactamente. Y saben que que es un momento muy tenso. Yo hablaba con una amistad hace unos días y le decía, hasta desde el punto de vista político es poco inteligente ahora meter preso a estos muchachos que lo único que hacen es hablar. O sea, ponen un celular frente a su casa y hablan con una mala conectividad. O sea, muy talentosos, no estoy quitándole mérito a lo que hacen y muy valientes, pero me parece algo desmedido contra unos jóvenes que lo único que hacen es hablar desde su casa, ¿sabes? Y esa crueldad le está haciendo más evidente. Sí. Incluso yo vi lo que tú mencionabas de Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum incluso, que es una aliada del régimen, que dicen que está asesorada, está rodeada de asesores cubanos. Sabemos qué tipo de asesores cubanos son, no son los cubanos del exilio, me imagino, porque Claudia Sheinbaum ella misma fue una radical, creo que todavía lo es de cierta manera. Y ella misma ha tenido que aceptar, bueno, nosotros en México, ¿cómo nos van a comparar con Cuba? Si nosotros no metemos a nadie preso por decir lo que no quiera. Es decir, ella está aceptando que en Cuba, o sea, incluso sus aliados aceptan que Cuba es un régimen tiránico, es un régimen tiránico. Y yo creo que el momento es muy delicado para el régimen, felizmente, y espero, la verdad, que pronto liberen a estos dos muchachos, a Camil y a Ernesto. Ernesto de su familia, Camil también. Pero tú has puesto varias veces la foto de él con su esposa Doris y tiene su una niña de 3 años. Una niña de 3 años que la mamá, ella que dice que no es mediática, que ella no sale, hizo un video hoy mismo y dijo, por favor, mi hija me pregunta, tiene 3 años la niña le pregunta todos los días. ¿Y papá dónde está? ¿Y por qué no viene papá? Porque además, ¿qué crimen ha cometido lo que tú acabas de decir? O sea, que yo siempre pienso en esto, por eso el abuso, por eso yo con todo, si yo soy la antítesis de la violencia. Pero de verdad, yo que no tengo ningún complejo de pedir que por lo menos alguien mucho más fuerte que nosotros los cubanos entre y le dé un escarmiento a ese régimen abusivo. Y tú sabes lo que me viene a la cabeza siempre cuando veo esto que tú acabas de mencionar como un abuso total. Cuando pasó lo de Maduro, ¿cuántas veces ellos no han mencionado que fue desproporcionado
No, porque fue desproporcionado, porque tuviste los aviones, eran rayos láser y nos hicieron una cosa en los... no, totalmente desproporcionado, porque nosotros no tenemos ni... ¿Y qué es lo que hacen ustedes todos los días con el pueblo cubano? Si eso no es desproporcionado, un pueblo que lo tienen desnutrido. Y ahora estos jóvenes, que son jóvenes que están pensando, Fidel Castro decía que lo de él, ese alarde, esa verborrea que tenía, que decía que lo de él era una batalla de ideas. Qué hipocresía tan grande. Porque si es una batalla de ideas, lo que estos muchachos no te están exponiendo nada, son la antiviolencia, porque además, como tú acabas de decir, no son los jóvenes, mire esas caras, ¿ok? Porque la apariencia es muy importante también. Son jóvenes que son además jóvenes pensantes, que estoy seguro que todos universitarios son la antítesis de un delincuente ni nada por el estilo. ¿Qué daño le puede hacer a una sociedad a alguien que tenga una idea? Tráela, ponlo en televisión nacional y si tú tienes argumentos, discútele y gánale. Venga, si esa es la base del pensamiento y las ideas, incluso es marxista. Eso es, si quieren ponerlo, eso es marxista. Marx le robó a Hegel toda esta historia de la famosa dialéctica. ¿Qué cosa es la dialéctica? Sino un concepto de poner patrones, de negarte tú mismo. Era estos tres elementos de ponme la tesis, la antitesis y la síntesis. Plantea algo, rebate ese planteamiento y luego vamos a llegar a una conclusión y así se avanza en la sociedad. Eso era marxista, fíjate, si queremos, ¿no? Ponerlo que ya eso venía planteado de mucho antes, pero bueno, lo toma. Entonces, esto es un descaro, esto es una desfachatez tremendo, es la vulgaridad del poder. Yo lo planteo así, de esa forma. A mí aquí no hay nada intelectual, ni aquí son delincuentes que tienen secuestrado a un país e intentan hacer todo lo que les da la gana. Las herramientas que tenemos que usar son muy complicadas, pero aplaudo. Hoy me voy súper contento de acá porque se me ha, por lo menos, me ha caído algo en la cabeza que me da una esperanza tremenda y yo creo que hay que insistir sobre todo en ese acercamiento. Mira que yo tengo, mi familia aquí son incluso pastores de iglesia, pero yo no he sido el mejor cristiano del mundo, ni yo asisto a la iglesia, soy un desastre como tal, ¿no? Pero te digo una cosa, me parece que como estrategia social, lo mejor que le puede pasar al pueblo cubano ahora mismo es un acercamiento a Dios. Así te lo planteo yo de esta forma categórica. No sé, no he estado nunca más convencido que eso. No había encontrado una vía para decir cómo filosóficamente, cómo le inculcamos a ese pueblo ahora mismo conceptos morales que llevan 67 años negando. Pues ahí está la fórmula perfecta. ¿Y quién mejor que jóvenes que tienen 20 años? ¡Qué maravilla! O sea, qué cosa. Pero bueno, dime tú. Sí es. Así es. Tony, bueno, tú decías una cosa, los socialistas siempre se presentan con una cara, ¿no? Y ellos, bueno, sí, vamos a conversar y el diálogo, y esa palabra diálogo a veces viene envenenada. Yo cada vez que la oigo me asusto. El diálogo, los diálogos, ¿no? A la hora de la verdad, a la hora de implementar el socialismo, no hay otro ejemplo, o sea, el socialismo como sistema. No hay otro ejemplo que no sea el fracaso, la violación de las libertades individuales, la violación de las libertades de comunidades específicas. Los cristianos son siempre los primeros que terminan en las cunetas de las masacres, en las cárceles, y así ocurrió en Cuba también. Claro. Recordemos a aquellos jóvenes que morían gritando "Viva Cristo Rey" en la cabaña. Exactamente. Andrés Reinaldo tiene un texto muy impactante sobre esos gritos, cómo atravesaban la bahía, cómo se escuchaban los ruidos los balazos del otro lado de la bahía. Yo creo que efectivamente, bueno, primero te invito a que vayas a una iglesia. O sea, Cristo es lo mejor que puede pasarnos en la vida. Y te quiero invitar a eso aquí en público. Pero a la misma vez, y coincido contigo, yo creo que el cristianismo tiene herramientas para ofrecer, o sea, desde el punto de vista incluso instrumental, que no es desde el que yo lo hago, no es desde el que yo hago la apología del cristianismo que hago la apología del cristianismo por Cristo, que es la verdad, el camino y la vida. Exacto. Y todo eso con mayúsculas, con letra inicial mayúscula. Pero además yo creo que desde el punto de vista utilitarista, tiene herramientas para que efectivamente haya una ética de trabajo, una ética de convivencia social,
no es ver al otro como el número, como un número. Tú no eres una estadística, como decía Stalin. No, tú, si matas a uno, mataste a uno. Si matas a 1000, eso es estadística. Esa idea de que el ser humano es un pedazo de carne del cual me puedo aprovechar, o sea, que es lo que está, por ejemplo, detrás de las canciones de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? El ser humano, tengo 3 novias, hago cosas, indescriptibles con ellas. O sea, ese tipo de cultura que es ajena a Occidente, al Occidente cristiano realmente, y que la libertad tiene como sus beneficios y sus pros y sus contras, ¿no? Y bueno, ese es uno de los contras, que también aquellos que tienen pésimas ideas, esas ideas también se pueden divulgar, y en una sociedad democrática, pues así será. Pero definitivamente el cristianismo tiene las herramientas para sanar espiritualmente y socialmente también. O sea, ya te repito, desde el punto de vista utilitarista, a una sociedad que estaba envenenada con propaganda socialista, propaganda izquierdista, viendo a los hijos como algo desechable, o sea, los números de aborto, el irrespeto por la vida de niños en los latones de basura en Cuba ahora mismo. O sea, es una cosa horrible. La represión, más de 1000 presos políticos en Cuba, probablemente el país con mayor cantidad de presos políticos en el hemisferio occidental. Fácilmente. O sea, que Cuba vuelva de nuevo sobre esta idea, vuelva a restituirse en la órbita de Occidente, a la cual pertenece de manera natural. Yo creo que sería muy saludable, y lo que dio nacimiento a Occidente es la idea cristiana. O sea, son los cristianos en Europa contra los batallones de los omeyas de África del Norte. O sea, es los húngaros y los reyes polacos luchando contra los otomanos del otro lado. Los españoles predicando, haciendo una especie de continuidad de los 12 apóstoles con Santiago, ¿no? Que fue el que llegó hasta la península ibérica, llevando el cristianismo a las Américas, ¿sí? Porque se dice, bueno, que trajeron enfermedades y trajeron opresión y todo. Bueno, lo que había aquí tampoco era mejor. O sea, un sacerdote sacando 1000 corazones en un día de celebración a un dios, la verdad es que, no sé, yo me imagino que unos cuantos de esos indígenas estaban felices de que llegaran otra gente que le predicaran un Dios de amor. Y sabemos que hubo atrocidades, porque el ser humano es así, vivimos en un mundo caído, por supuesto que sí. Pobre, maldito el hombre que ponga la confianza en el hombre, dice la Biblia. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Yo no pongo la confianza en un próximo líder de Cuba, en un próximo Mesías de Cuba. Yo pongo la confianza en que si la gente tiene a Cristo en tu vida, tú puedes cambiar. Y yo creo que eso es también lo que están apostando estos jóvenes, que salen en el artículo, y que hemos puesto algunas de sus fotos, pero también muchos otros más. No, está muy buena tu exposición. I love it, me encanta, y estoy 100% de acuerdo contigo. Y eso también de caudillismo tiene mucho que ver. Observa que nosotros somos fanáticos de ese caudillismo, siempre creer en alguien. Y aquí pasó algo en este país que fue el que pusimos de ejemplo con el tema de los calvinistas en este caso, que era que, fíjate, constitucionalmente todos los padres fundadores pudieron postergarse en el poder, porque la Constitución hasta después del año 45, que el único que estuvo, bueno, no fue el único que lo intentó, pero sí el que lo logró, que estuvo 4 veces como presidente, fue Roosevelt, ¿ok? Y después de Roosevelt dijeron, esto no puede volver a pasar, entonces lo pusieron como en la Constitución, como un amendment, ¿no? Pero anteriormente a eso, aquí los presidentes lo escogió Washington, lo escogió Jefferson, Adams, todos los presidentes dijeron, yo voy a estar 8 años y ya. O sea, pero constitucionalmente podían haber seguido y no lo hicieron. Precisamente por eso, ¿no? Porque no era poner la figura, esta cosa, las divisiones de los poderes. Por eso te estoy diciendo, es muy interesante, como tú lo acabas de decir, tu acercamiento hacia Dios va por una vía, pero sirve también desde el punto de vista del modelo social, que puede enseñarnos mucho. Me parece que este programa, yo te lo agradezco de todo corazón, porque hay que madurar más. Nosotros no somos filósofos, yo por lo menos no soy filósofo ni nada, pero espero que nuestra audiencia también haya agarrado algo de esto. Siempre vale la pena meditar este tipo de diálogo. A mí me parece que es muy saludable, y sobre todo por una sociedad como la nuestra, más saludable todavía, ¿no?